Entonces, tengo el placer de invitar, bueno, ya lo invité, realmente de presentar a Juan Felipe Carmona. Él es, él está haciendo un postdoc en la Universidad Nacional de Colombia, hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de León y la Universidad de los Andes, pues su área de investigación es la teoría de modelos geométrica, la dinámica topológica, modelo teórica. ¿Okay? Él nos va a hablar de grupos definiblemente promediables en lógica continua y pues entonces Juan Felipe, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafa, por la invitación. Está en inglés, pero yo voy a hablar en español y voy a hablar de grupos definiblemente promediables en lógica continua. Este es trabajo conjunto con Alf. Y pues voy a explicar primero qué significa promediabilidad en el contexto general de grupos. Luego hablo un poquito de cómo es esto en lógica de primer orden. Todo esto son ya resultados conocidos. Y ya luego, si pasamos a lógica continua, explico cómo definimos esta noción de definiblemente promediable ahí. Y luego miramos unos casos concretos, que son como las randomizaciones de grupos. Y luego el caso de teorías dependientes. ¿Qué pasa? Teorías dependientes continuas, ¿qué pasa con estos grupos ahí? Vale. Entonces voy a empezar primero diciendo qué es esto en el contexto clásico. En el contexto clásico, un grupo es promediable, un grupo discreto, si hay una medida sobre todos los subconjuntos. Una medida sobre todos los subconjuntos, el grupo mide 1 y esa medida es invariante bajo la traslación del grupo. En el caso localmente compacto, un grupo localmente compacto, también tenemos una noción parecida, pero ya no queremos medir todos los subconjuntos del grupo, sino solo los borelianos. Entonces, existe una medida sobre los borelianos, también infinitamente aditiva, todo el grupo mide 1, y una condición un poquito técnica es que esa medida tiene que ser absolutamente continua con respecto a la medida de Haar que tiene un grupo localmente compacto ya de entrada. Esto significa, si algo tiene medida 0 con la medida de Haar, entonces tiene que tener medida 0 con esa medida que estamos diciendo que existe. Pero entonces digamos que aquí la filosofía es que estamos midiendo subconjuntos, del grupo, y esto sirve bien acá en este contexto. Aquí hay algunos ejemplos. En el caso discreto, todos los grupos solubles son promediables, los finitos son promediables, los abelianos son promediables, mientras que el grupo libre en dos componentes no es promediable, y este grupo, como grupo discreto, no es promediable, y de ahí viene en el fondo la paradoja de Banach-Tarski. El hecho de que no sea promediable es la razón por la cual uno puede partir la esfera y crear dos esferas. Es porque la medida no se preserva ahí bajo los movimientos rígidos de la esfera. En el caso localmente compacto, este grupo sí resulta ser promedial, o sea, sí hay una medida sobre los borelianos, y en general todos los grupos compactos son promediables con la misma medida de Haar normalizada. Entonces aquí seguimos midiendo conjuntos, pero para el caso de un grupo topológico general, ya esa noción no sirve. La noción de medir conjuntos no es apropiada, y entonces lo que hacemos es, de cierta forma, mirar integrales sobre cierto conjunto de funciones. Entonces, tenemos esta noción de función uniformemente continua,
por izquierda. Para todo epsilon existe una vecindad, de tal forma que si x por y a la menos 1 está en esa vecindad, una vecindad alrededor de la identidad, entonces la distancia entre los imágenes es menor que epsilon. Eso es que una función sea únicamente continua por derecha, perdón. Y entonces el grupo topológico arbitrario en general va a ser promediable si hay una función, la vamos a llamar una media, de ahí que lo llamamos promediable, que me mide las funciones. Entonces es lineal, con una integral es positivo, la medida de las funciones positivas es positiva, la medida de la función constante 1 es 1 y es que invariante. Entonces estamos midiendo funciones en vez de conjuntos, como la noción apropiada en el caso general. Y eso va a tener que ver con la definición que vamos a dar para grupos en lógica continua. Ejemplos: el grupo unitario, un espacio de Hilbert con la topología de operador fuerte, el grupo de permutaciones de los naturales con la topología compacto abierta, los automorfismos de esta estructura, bueno, y digamos uno interesante acá, el grupo unitario de un álgebra nuclear con la topología débil es promediable y es un sí solo sí. O sea, es promediable si solo si el álgebra C estrella es nuclear. Entonces, una caracterización de álgebras nucleares que pronto voy a mencionar un poquito más de esto adelante. Entonces, hay una gran cantidad de grupos, digamos, que en el fondo, intuitivamente, lo que tienen en común estos conjuntos es que tienen una topología bastante grande, están lejos de ser separables. Y en todos estos casos, tanto el caso topológico como en el caso discreto, o sea, cuando medimos conjuntos y cuando medimos funciones, todas esas nociones de promediabilidad son equivalentes a una propiedad de punto fijo, y es que toda acción continua sobre un conjunto compacto convexo de un espacio vectorial localmente convexo tiene un punto fijo. Si esto pasa, esto que está en el recuadro, el grupo va a ser promediable. Y esta propiedad da pie a la definición, a otra definición. Entonces, fíjense que acá lo que estamos haciendo es encontrando puntos fijos de acciones sobre unos compactos, pero los compactos no son cualesquiera compactos, son compactos específicos, tienen que ser convexos. Aquí me faltó algo adicional, lo voy a poner. La acción tiene que ser lineal. Actúa linealmente. Pero entonces, sobre cierta familia de compactos, eso tiene un punto fijo. Cuando esta propiedad se cumple para todos los compactos, entonces decimos que es extremadamente promediable. La definición que está acá. Un grupo es extremadamente promediable si cualquier acción sobre un compacto tiene un punto fijo. Entonces, claro, por el teorema anterior, todo grupo extremadamente promediable es promediable. Acá tenemos algunos ejemplos. De nuevo, el grupo unitario que les dije ahorita, los automorfismos, si es un ejemplo más de tipo modelo teórico, los automorfismos del límite de una clase de Fraise y Ramsey, y acá me corrige Rafa porque creo que se me olvidó alguna hipótesis. Sí, te falta ordenada. Ordenada, ok. La estructura tiene que estar ordenada. Una estructura ordenada de Fraise y Ramsey tiene esta propiedad,
Y L0, las funciones medibles de 0, 1 en G, cuando G es un grupo localmente compacto promediable, este grupo, o sea, voy a repetir, si G es un grupo promediable localmente compacto, entonces L0 de G va a ser extremadamente promediable. Y esto es algo que vamos a ver también que sucede en el contexto de la lógica. Entonces, también de nuevo aquí la intuición que hay detrás de estos grupos extremadamente promediables es que son bastante grandes y entonces siempre permiten de una forma la construcción de ese punto fijo va a ser posible, mientras que grupos pequeños como los grupos localmente compactos, en particular grupos finitos, no van a ser extremadamente promediables. La razón de eso es que actúan sobre su compactificación y no hay ningún punto fijo ahí en esa compactificación. Entonces tenemos esta idea de promediabilidad para conjuntos, promediabilidad para funciones, y que la promediabilidad extrema se puede recuperar a partir de un grupo promediable. En un grupo promediable localmente compacto puedo encontrar un grupo extremadamente promediable. Entonces esto va a resonar con lo que les voy a decir más tarde de las randomizaciones que ya explico. Entonces hay unos análogos de todo esto que acabo de decir en lógica. Bien, entonces ¿qué pasa en lógica? ¿Qué pasa en lógica de primer orden? En lógica lo que uno tiene, pues siempre uno tiene un grupo en un lenguaje y hay unos subconjuntos particulares de la estructura que estamos hablando, que son los subconjuntos que puedo escribir con el lenguaje, son los grupos definibles, los subconjuntos definibles. Y entonces, aquí voy a definir promediabilidad definible, si puedo medir los conjuntos definibles. Eso es todo. Me centro no en todos, sino solo en los definibles. Es que es definiblemente promediable si existe una medida finitamente aditiva, donde todo el grupo vale 1, sobre todos los subconjuntos que puedo definir con el lenguaje que estoy trabajando. Ejemplos, pues aquí si saben algo de teoría de clasificación y algo de teoría modelo, los grupos estables en el sentido de la lógica, son promediables. Los grupos pseudofinitos también son promediables, básicamente porque se preserva la promediabilidad bajo otro producto. Y los grupos de matrices compactos definibles en los cuerpos real cerrados también son promediables. Y un contraejemplo sería SL2DR, no es promediable. No es definiblemente promediable. Si hay alguna noción que quieren que explique con más detalle, me interrumpen. Si hay algo de teoría de modelos que quieran que diga algo al respecto, me avisan. Y en teorías dependientes, o sea, tenemos las estables y un subconjunto más grande de teorías que son estas teorías dependientes. En teorías dependientes hay una caracterización de los grupos definiblemente promediables, y es que existe un tipo en particular, es un tipo que es un tipo global que no bifurca sobre un modelo pequeño y ningún traslado bifurca sobre el tipo pequeño, sobre el modelo pequeño.
si no entienden bien esta noción de bifurcar, básicamente es la descripción. Hay un ultrafiltro, digamos, hay un ultrafiltro que solo tiene fórmulas grandes. Un ultrafiltro que solo tiene fórmulas grandes, es decir, que tiene medida positiva. Y como la medida es invariante, entonces cualquier traslado de ese ultrafiltro va a tener medida positiva también. Todas las fórmulas tienen medidas positivas. Es básicamente eso, un ultrafiltro con conjuntos definibles, hablamos de conjuntos definibles de medida positiva. Y esos conjuntos que tienen medida positiva, uno no los puede mover demasiado dentro del grupo, preservando intersección vacía. Si uno empieza a mover un conjunto de medida positiva en el grupo, eventualmente se van a intersectar una y otra vez y otra vez. Entonces, eso es lo que significa que sea genérico en el fondo. Entonces, si uno tiene un ultrafiltro de conjuntos cuyos traslados no pueden ser todos disyuntos, infinitos, entonces uno puede recuperar la medida en ese grupo. Y esto sucede en teorías dependientes. Entonces, este es el mapa que tenemos hasta ahora, digamos, en el caso topológico discreto, que sería localmente compacto. Hay medidas sobre los subconjuntos. En lógica de primer orden también hay medidas sobre conjuntos, pero en el caso general, es decir, caso continuo, los grupos topológicos son grupos que tienen medias sobre funciones. Entonces así es como vamos a definir que un grupo sea promediable en lógica continua. También vamos a medir definibles, pero lo que pasa es que en lógica continua los definibles no son conjuntos, los definibles son funciones. Entonces, lo mismo que acá, pero cuadra bien por ambos lados. Okay. Estos son funciones, pero también son definibles. Entonces, ahora sí paso a lógica continua. En lógica continua, vuelvo a lógica discreta, las fórmulas tienen un valor de verdad y z entre 0, o sea, 0 o 1. Entonces, las fórmulas las puedo ver como conjuntos, que es donde la fórmula vale 0, es el conjunto que define. En lógica continua pueden tener cualquier valor real, entonces es mejor verla como funciones, no son conjuntos, sino funciones. Las fórmulas o los predicados son funciones. Las estructuras son estructuras métricas completas, las funciones son uniformemente continuas, perdón, los predicados son uniformemente continuos. Y uno puede dotar a ese espacio de definibles, un espacio de funciones, que son las fórmulas definibles, con una estructura de espacio de Banach. Listo, entonces las fórmulas en lógica continua son funciones. Los tipos son todas las fórmulas que valen 0 en algún elemento. ¿Sí? El tipo de A sobre M son todas las fórmulas que valen 0 en ese elemento. Eso coincide con que son el kernel de cierto funcional. Los tipos los podemos ver como el kernel de cierto funcional. Y como todo funcional está determinado por su kernel, esencialmente, entonces los tipos en el fondo, la forma en la que vamos a ver los tipos son como ciertos funcionales que además, si se acuerdan de la definición que di al principio de media, lineales positivos que valen 1 en 1, los tipos cumplen eso. Entonces los tipos son medias.
Hay dos visiones acá. Los tipos los podemos ver como promedios que son realizados. En este sentido, no existe un elemento de tal forma que en ese elemento todas las funciones del kernel valen 0. Y otra forma de ver los tipos es que son promedios multiplicativos. Es decir, como aquí las funciones son solo los reales, las funciones las puedo multiplicar, entonces el tipo de f por g es igual al tipo de f por el tipo de g. Y esto va a ser importante, el hecho que yo puedo ver los tipos como medias multiplicativas. Entonces, como había dicho hace 2 diapositivas, el grupo es definiblemente promediable si hay una media g invariante en el conjunto de definibles, que son las funciones. Listo, perfecto. Y esto me va a dar lugar a, bueno, entonces la misma definición. Fíjense que estoy midiendo definibles, solo que aquí los definibles son funciones. Y lo estoy midiendo con la noción apropiada para medir funciones, que es la noción de media. Tenemos lo mismo que teníamos en lógica clásica. Los grupos estables continuos van a ser definiblemente promediables. Se deduce de unos resultados de Ben-Jacob. Él demostró que los grupos estables tienen tipos genéricos y entonces uno puede imitar la prueba que existía en primer orden. Y también los pseudocompactos son definiblemente promediables por la misma razón que los pseudofinitos eran definiblemente promediables, porque esta noción es cerrada bajo ultraproductos. Entonces, como los compactos son definiblemente promediables, porque la medida se adapta bien, los pseudocompactos también. Este es un ejemplo, ejemplos que es difícil de encontrar un caso que se cumpla en el caso definible, pero no en el caso general. Este es el ultraproducto de matrices finitodimensionales. Resulta que es un álgebra que no es nuclear. Y como no es nuclear, por este teorema que yo mencioné al principio, su grupo unitario no es promediable, pero sí es definiblemente promediable porque es un ultraproducto de grupos compactos. O sea, es pseudocompacto. Bien. Hay una razón adicional. O sea, yo estoy acá conmutando el grupo unitario con el ultraproducto. Eso se puede hacer porque el grupo unitario es definible, es un detalle ahí técnico, pero eso se puede hacer cuando la definición es buena, el grupo unitario está bien definido ahí. Bien, entonces esto me da pie a esta definición de extremadamente definiblemente promediable. Y acá lo vamos a definir como que tiene un tipo G invariante. Acuérdense que los tipos son medias, los tipos en particular son medias. Entonces, si además esa media es un tipo, entonces vamos a decir que es extremadamente definiblemente promediable. En particular, pues estos grupos son definiblemente promediables. Entonces, hasta aquí el paralelo con el caso clásico iba bien, pero aquí ya las acciones desaparecen. O sea, la definición de extremadamente promediable en el caso de lógica desaparece un poco. Ya vamos a recuperar esto de las acciones. Acuérdense que en el caso clásico, extremadamente promediable es que toda acción sobre compacto tiene un punto fijo.
Y aquí estamos definiendo una forma totalmente distinta, es como que tengo un tipo G invariante, pero se puede recuperar parcialmente. Aquí, o sea, vamos a tratar de recuperar esta idea, pero con acciones. Pero aquí las acciones, pues ahora van a ir de algo que vive en la lógica, que tiene conjuntos definibles, sobre un espacio topológico. Están como en dos categorías distintas, entonces toca ver cómo se define esa acción. Entonces, esta es la, digamos, la forma de vincular definibles con compactos. Una función que va de un conjunto definible, esto vive en la lógica, sobre un conjunto compacto de Hausdorff, es definible. Y esta definición que voy a dar es para lógica continua. En lógica discreta es un poco más simple, pero bueno, ya les digo cómo se traduce. La idea es que puedo separar compactos de abiertos. Entonces, una función es definibles y para todo compacto contenido en un abierto existe un conjunto definible que los separa, pero entonces los va a separar módulo un épsilon. Es decir, si yo hago la preimagen del cerrado, eso está contenido en los elementos donde el definible vale 0, que naturalmente está contenido en los elementos donde el definible es menor que épsilon, y este conjunto está definido en la preimagen del abierto. Entonces está separado por el definible en módulo un épsilon. En el caso discreto, simplemente que exista un definible que separa la preimagen del cerrado y la preimagen del abierto, que está en toda la mitad. Y una acción es, aquí hay dos definiciones en una, voy a decir la azul primero, una acción de un grupo en un compacto. Felipe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la definición anterior? Sí. ¿Por qué no podría ser que la imagen inversa de 0 sea un definible? Perdón, del abierto. Sea así un definible y que entonces, o igual podrías encontrar ese, no sé si me explico. Puede ser que esto esté contenido en, digamos, P de X menor o igual que 2 épsilon, y que ese 2 épsilon sea igual a la preimagen del abierto. Ok, o sea, pero no podría haber un definible que sea de tipo P de X igual a 0 y... No. Digo, perdón, el F, ok. Bueno. Ah, ya te entiendo. Ya te entiendo. O específicamente quieres quitar eso. Bueno, no sé, tal vez es una pregunta más después. No, es una buena pregunta. No, sí, o sea, sí quiero que no coincidan en... Sí, o sea, digamos, pensando en el caso discreto, claro, hay unos clopens ahí, pero si hay esos clopens, entonces este conjunto y este conjunto deberían coincidir. No sé si eso es lo que estás pensando. ¿Estás pensando en los... Ok. No, sí, yo creo que tal vez va por ahí. Ok. Gracias. Entonces la acción es definible si cuando fijo un elemento en K, entonces este morfismo es continuo para todo G, y si fijo un elemento en K, entonces esta función es definible para todo K.
y es débilmente definible si en vez de exigir que para todo caso sea definible, existe un punto en el cual esa función es definible. Sí. Entonces, para grupos extremadamente promediables, recuperamos la caracterización inicial, es decir, existe un tipo invariante si solo si toda acción, pero aquí le metemos que sea débilmente definible, tiene un punto fijo. Y la razón de esa, o sea, ¿por qué añadimos débilmente en la definición? Es porque en el caso topológico, cuando uno... No, bueno, ya lo voy a decir más adelante cuando veamos la de definiblemente promediable, pero es simplemente como que en el caso topológico hay una cosa que se tiene gratis. Esta condición de acá se tiene gratis siempre. Que si fijo un punto, cada una de esas cosas sea continua, eso se va a tener gratis en el caso topológico. En cambio, en el caso de la lógica no se tiene y no necesita un punto en particular donde sí va a ser, continua, donde sí va a ser definible esa función. Perdón, no lo escribí acá, pero lo digo. Si todos los tipos fueran definibles, entonces yo puedo quitar el débil. Entonces, en particular, en estables, yo puedo quitar el débil. Tengo que todos los tipos son definibles. Entonces, uno puede hacer el mismo teorema, pero exigiendo que todos los tipos son definibles. Si el grupo es extremadamente definible promediable y todos los tipos son definibles, entonces toda acción definible sobre un compacto tiene un punto fijo y viceversa. Y tenemos la misma caracterización que teníamos al principio. No me quiero enredar, no me voy a volver mucho, pero en el caso clásico, me refiero, en el caso topológico, un grupo es promediable si toda acción afín sobre un compacto convexo de un espacio localmente convexo tiene un punto fijo. Es la caracterización de promediabilidad. Y aquí tenemos lo mismo. Un grupo es definiblemente promediable si solamente si toda acción débil sobre un convexo, compacto, de un localmente convexo, se me olvidó otra vez lo de lineal, ser lineal, tiene un punto fijo. Y la razón de eso es bien bonita, y es que lo que les decía ahorita, los tipos son medias multiplicativas, y si uno coge las medias multiplicativas y le saca la clausura convexa, eso le da a uno todas las medias. Entonces, como la acción sobre todo compacto tiene un punto fijo, cuando es definiblemente promediable, cuando yo saco la clausura convexa de eso, entonces estoy mirando la media, y entonces va a tener una media invariante ahí. ¿Sí? Listo. Esto es lo que estaba diciendo ahorita. El hecho que tengo una media invariante, entonces eso se va a trasladar a todos los demás espacios topológicos. Sí, creo que vale la pena, porque creo que no lo dije
con todo el detalle. La idea es que en el espacio de tipos va a haber un punto fijo cuando es extremadamente promediable, y como este es un objeto inicial de la categoría de flujos débilmente definibles, entonces el punto fijo se transfiere a todos los compactos, y por eso va a ser, o sea, va a haber un punto fijo en todos los compactos. Y análogamente, si yo cojo la clausura convexa de esto, eso me va a dar el espacio de medias, y si yo cojo la clausura convexa de esto, me va a dar todos los conjuntos compactos convexos. Entonces el punto fijo de las medias se va a pasar al punto fijo de cualquier compacto convexo. Un ejemplo interesante como para ya bajar las cosas es el grupo de los reales con el orden. Es extremadamente definiblemente promediable. ¿Por qué? Porque el tipo al infinito es que invariante. Invariante por la acción de acá. Como cualquier fórmula que me diga, no sé, x mayor que a y la traslado, eso va a seguir siendo una fórmula de ese tipo en el infinito. No es extremadamente promediable. No es extremadamente promediable porque es localmente compacto, pero más precisamente, si uno mira la acción de este grupo en S1, esa acción no tiene puntos fijos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues precisamente que esta acción no es definible. O sea, ¿por qué nos está dando por un lado que sí, por otro lado que no? Porque esta acción no es definible. Y la razón por la cual no es definible la pinté acá. Uno puede coger este compacto, este puntico, y este abierto, que es este intervalito, y uno lo devuelve a la recta real, digamos, con la preimagen del cero, la acción, y eso me da este conjunto infinito discreto, el azul, la preimagen del azul es este conjunto infinito discreto, y la preimagen del verde me da este conjunto infinito de intervalos disyuntos, pero no puedo encontrar ningún definible en la mitad. No hay ningún definible entre el conjunto azul y el conjunto verde aquí, porque esto es, bueno, es una razón de la teoría. Los reales tienen unos definibles muy particulares, que esencialmente es unión de intervalos, unión infinita de intervalos y puntos. La teoría es minimal, se llama minimal. Y entonces no puedo encontrar ningún definible acá. Entonces es como más visualmente la diferencia entre extremadamente definiblemente promediable y promediable, y extremadamente promediable. Bien. Correcto. Vale la pena decir que este resultado de acá, lo estamos haciendo acá para el caso continuo. Inicialmente, el resultado en el caso de grupos discretos también es un teorema junto con Rafael Zamora y con Kevin Dávila, también con Alf. Y aquí lo estamos haciendo es para el caso continuo. Bien. Voy de tiempo bien. Entonces, ahora sí, sigo con la analogía. Les había dicho que si uno tiene un grupo topológico localmente compacto promediable, uno puede construir un grupo extremadamente promediable, que es coger L0 de ese grupo, todas las funciones medibles del intervalo 0, 1 de ese grupo, y eso me da un grupo extremadamente promediable. Entonces eso es lo que va a pasar acá. Resulta que
En lógica hay una noción que se llama, voy a decir randomización, debería decir aleatorización, pero se me va a olvidar. Voy a decir randomización siempre. Que es coger una estructura de primer orden y coger funciones medibles sobre esa estructura. De primer orden medibles en el sentido, voy a decir acá, o sea, cojo el intervalo 0, 1 y tengo la estructura de primer orden, entonces lo que quiero es que cualquier conjunto definible de, yo creo que mejor escribo porque si no, aquí está el intervalo 0, 1, y si yo cojo un conjunto definible de, entonces la preimagen de esto va a ser un conjunto boreliano. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de funciones va a tener una métrica y va a ser una estructura continua. Entonces, la forma en la que uno, a partir de una estructura discreta, construye una estructura continua. Esa estructura continua se llama la randomización. Y entonces parece a lo que está diciendo ahorita, el E0 del grupo, pues es lo mismo. Acá la randomización de un grupo es como coger el E0 del grupo. Y entonces lo que uno esperaría es que uno coge un grupo definiblemente promediable y lo randomiza, lee algo extremadamente promediable, que es lo que demostramos. Entonces lo que acabo de decir ahí, uno construye la estructura, donde uno tiene unas ciertas funciones medibles. Lo demás son detalles técnicos, pero eso me da una estructura continua, que no voy a escribir con detalle, pero hay noción de distancia, unas fórmulas ahí, eso me da una estructura métrica bonita. Lo que se sabía, lo escribo acá, lo que se sabía hasta el momento era que si uno coge un grupo definiblemente promediable dependiente, entonces su randomización es extremadamente definiblemente promediable. Hay varias herramientas de dependencia que permiten eso. Una es que las medidas de Killer son Borel definibles y otra es que las medidas se pueden aproximar bien por un promedio de tipos. Pero bueno, la cuestión es que esto se tiene en general. Lo que demostramos, no necesitamos esto acá. No, termino rápido antes de que se me descargue el iPad. Podemos quitar definiblemente promediable. Tenemos un grupo cualquiera que sea, perdón, podemos quitar dependiente. Si tenemos un grupo definiblemente promediable, me disculpa, esto, olvídenlo porque antes esto lo había puesto en una charla anterior y en esa charla todavía estábamos necesitando una hipótesis, pero ya no, si cojo cualquier grupo definiblemente promediable de lógica clásica y lo randomizo, me da extremadamente definiblemente promediable, o sea, hay un tipo invariante. O sea, creo que va a terminar. Bueno, este era un comentario adicional que vale la pena resaltar. Resulta que la randomización de un grupo siempre es definiblemente conexo. O sea, no tiene subgrupos tipo definibles de índice acotado. Y cuando uno tiene un grupo que es extremadamente definiblemente promediable, estos grupos van a ser definiblemente conexos. No viceversa. Viceversa no, porque
no todos los grupos pueden ser extremadamente definiblemente promediables. O sea, si todos los grupos fueran extremadamente definiblemente promediables, todas las randomizaciones, en particular las randomizaciones de grupos que no son definiblemente promediables, serían extremadamente definiblemente promediables. No sé si se entendió ese enredo, pero mejor dicho, esta cuestión es biyectiva. Si el grupo es definiblemente promediable, su randomización es extremadamente definiblemente promediable y viceversa. Entonces, esto no se devuelve, pero no sé, sería como bueno tener un ejemplo concreto, ver qué está pasando ahí en lógica continua, porque como más visual de qué es lo que está pasando ahí, y no cómo seguir la cadena lógica. Pero bueno. Perdón, yo me adelanto un poco. Bueno, yo creo que ya digamos, la última parte de la charla, que ya he hecho muchas definiciones y he hecho bastante cosas, entonces creo que voy a abreviar. Esta última parte era sobre esta caracterización que hay en lógica clásica, ya la parte más técnica de si uno tiene un grupo dependiente que es definiblemente promediable es porque hay un tipo F genérico. Entonces la pregunta es si eso pasa en lógica continua, si los tipos F genéricos siempre existen y viceversa, si hay un tipo de F genérico, entonces puedes definirmente promediable. Aquí tenemos una caracterización parcial. Si uno parte de un grupo que es definiblemente promediable y además la medida que uno tiene no solamente es invariante, sino que es semi-invariante sobre un modelo pequeño, entonces el conjunto de predicados pequeños, análogo a tener medida cero, es análogo a tener medida cero. Esto es un ideal que además tiene la propiedad de ser un ideal S1. Ser ideal S1 es básicamente esto de acá. Si uno tiene una familia indiscernible donde la suma de cualquier pareja de predicados distintos está en el ideal, entonces cada uno está en el ideal. Ese ideal, en el caso de primer orden, siempre va a tener un tipo, un ultrafiltro asociado, un ultrafiltro que no intersecta ese ideal, y ese ultrafiltro va a ser F genérico. En este caso, digamos que no es claro que ese tipo exista, pero si existe, si tenemos un tipo que no intersecta a este ideal de fórmulas pequeñas, entonces ese tipo va a ser F genérico. Entonces, si partimos de un grupo definiblemente promediable, casi que tenemos un tipo F genérico, módulo que este ideal se comporte bien, o sea, que haya tipos que no intersecten ese ideal. La otra dirección, si la tenemos, si tenemos un grupo que tiene un tipo F genérico, entonces el grupo es definiblemente promediable. Entonces, esa caracterización casi completa de grupos definiblemente promediables en dependientes. Lo único es que no sabemos
si ese ideal tiene un tipo, la razón de nuevo es aquí, en el caso, dejo solo la idea por qué las cosas no funcionan tan bien acá. En el caso discreto, cuando uno tiene, pensemos en una medida, y uno quiere construir un ultrafiltro que solo tenga fórmulas grandes, entonces uno parte de un conjunto grande, y luego cuando uno agrega un conjunto adicional, o el conjunto, lo explico acá, digo, perdón. Si uno crea un conjunto S grande y uno va a meter a alguien adicional, llamémoslo T, entonces o esta parte es grande o el complemento es grande. No puede ser que ambos sean pequeños, porque unión de cosas pequeñas, unión de cosas de medida cero es de medida cero. Entonces uno puede empezar a construir un ultrafiltro que solo tenga fórmulas grandes, o cogiendo a alguien o cogiendo su complemento. Pero aquí no hay complementos. El hecho de que no hay complementos hace que sea muy difícil construir un tipo. Pero pues ya sabemos que sí hay ejemplos donde sí se tiene, en particular en todas las teorías estables existen estos tipos grandes, y bueno, en todos los casos de lógica clásica caben dentro de lógica continua, entonces sí hay ideales S1 que tienen tipos en el complemento, pero en general no es claro cómo conseguir eso. Listo, ¿no? Yo creo que bueno, ya con esto termino. Y gracias. Gracias, Juan Felipe. No sé si hay preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver si la hago antes de que se acabe la batería. ¿Es posible, digamos, vos mencionaste el hecho de que este espacio de tipos juega como un papel de objeto inicial en este lugar? ¿Es posible entonces que juegue, es propiamente hablando, el papel del Universal Minimal Flow, pero en versión definible? Que haya esa analogía, digamos, o sea. Es exactamente eso, sí. El papel del flujo universal minimal. O sea, una vez fijas el tipo de la identidad, eso ya el flujo, y la órbita de ese tipo, del tipo de la unidad, te da todo el espacio. Entonces el flujo minimal, flujo universal minimal, ahí en esa categoría. Ok. Sí. Y ese, no sé si es más. Es el tipo, ese es el tipo de la unidad. El tipo de la unidad sobre global. Ese es el que da la parte que sea débilmente definible. O sea, cuando yo fijo ese tipo, la acción, perdón, la función del grupo sobre el espacio de tipos, que a cada elemento lo manda al traslado del tipo de la identidad, esa función es la que es definible. Es esa, exactamente. Ok.
Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, Juan Felipe, muchas gracias de nuevo y fue un gusto tenerte y pues feliz año a todos y gracias por venir. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Chao. Chao.